Es lo que hay. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el 5.º programa de Es lo que hay. Y de primer tema vamos a tratar la maternidad nuevamente, pero a través de otra manera, que es la adopción. Es decir, de otro recorrido, ¿no? Y bueno, por suerte han querido participar y compartir su historia, dos mamás, con quienes haremos la entrevista, la primera parte del programa. Y la segunda parte, que es el arte para transformar, tenemos a una artista invitada que es Mariana Casas, que es ceramista, que trabaja principalmente la cerámica, pero hace escultura, joyería, porcelana y también pintura. Así que nos va a comentar y hablar sobre su trabajo en la segunda parte del programa. Y bueno, damos comienzo a la primera entrevista, que es con la Merced, que en su caso la adopción ella la realizó hace 30 años, su hijo tiene 30 años ahora mismo. Y por otro lado tenemos a Mariola, que su hijita tiene un anito. Entonces, bueno, es una historias de recorridos, de mucha ilusión y de encuentros. Así que, bueno, es todo muy bonito. Contanos un poco, Merced, cómo fue todo, cuando empezó esto y cómo fueron los inicios. Bueno, pues el proceso en sí se inició por el año 93, 92 más bien. Un tiempo antes estuve haciendo todas las pruebas de esterilidad y todo esto que queremos las mamás, pues tener un hijo propio y tal. Bueno, la verdad es que esa fase fue un poco extraña porque yo me di cuenta que tampoco no era... Lo encontraba como un tema secundario, entonces, bueno, me hice las pruebas porque tenía que hacérmelas y tal y cual. Y al ver todo el sufrimiento que vi en todas las madres que iban a hacerse in vitro y no les salía bien y tal, bueno, eso me marcó bastante y como que me desplacé, me desplacé bastante de este tema. Y entonces ya en una última prueba que me quedaba pensé, buah, esto no es para mí, yo quizá necesito un hijo, pero no necesito parirlo yo. Yeah. Siempre hablo desde el punto de vista que nosotros queríamos un hijo, ¿eh? No queríamos hacer una buena obra social ni nada de esto. Nosotros queríamos un hijo. Entonces el tema, bueno, nos fuimos a la Generalitat y en la Generalitat pues nos atendieron muy bien y tal, pero nos dijeron que niños no había. Niños no había y que el proceso podía alargarse 10 años o por ahí. 5, 6, 7, 10 años por lo menos. Y nos dijeron, bueno, tenemos opciones, hay niños con síndrome de Down, hay niños con SIDA, hay muchos niños en acogida. Claro, nosotros no nos veíamos preparados para un tipo de adopción de este tipo. Bueno, salimos de allí llorando porque dijimos qué malas personas que somos. Porque realmente pues estos niños necesitan padres, evidentemente. Pero bueno, hay que ser realistas y nosotros no nos veíamos capaces de asumir algo así tan de golpe. Bueno, la casualidad o el destino nos hizo contactar con una persona que tenía contacto con una misión en Guatemala. Unas misioneras que tienen escuela en Guatemala y tienen un orfanato. Entonces, bueno, pues nada, pues contactamos con ellas para ver qué es lo que teníamos que hacer. Y nada, el protocolo fue pues lo mismo, todo el papeleo en cuanto a pruebas psicológicas, pruebas médicas, fotos de la casa, cartas de recomendación. Bueno, fue un poco todo fue el proceso más costoso en cuanto a papeleo burocrático. Que tampoco nos pareció exagerado, la verdad, nos pareció
que estaba bien que nos lo Sí, sí. pidieran. Razonable, ¿no? Hacer un Sí, poco de- razonable, la verdad es que sí. Ujú. Pues estás hablando de la vida de una persona que tú la vas a entregar a unos padres. Total. Y en la misión, la verdad es que se ocupaban muy bien de los niños. Ujú. Los cuidaban, temas médicos súper bien. Porque cuando llegamos aquí con nuestro hijo, la verdad es que cuando vieron los informes médicos y tal, dijeron, ostras, es que estas mujeres lo han hecho muy bien. O sea, es que los niños allí están muy bien. Qué bonito eso, ¿no? Mm. Ujú. Sí, la verdad es que ya era vocacional totalmente aquellas mujeres. Sí, sí, sí. Unas monjas Ujú. excepcionales, la verdad. En Guatemala fue. En Guatemala, sí. Ujú. ¿Y volaron hasta ahí? ¿Fueron No, No. nos dijeron que por la situación en aquel momento del país no era conveniente que fuéramos. Ujú. Entonces ellas nos dijeron, cuando tengamos un niño o una niña, que nosotros en principio pedimos una niña porque dijimos, pues una niña, porque teníamos que escoger, o niño o niña o tal, dijimos, bueno, pues una niña. Y no acompañaban que nosotros fuéramos a buscar a, a nuestro hijo. Entonces ellas nos dijeron, vendremos nosotras a traéroslo. Ah, mira. Porque además ellas tenían mucho contacto con Roma y la que era la que llevaba todo el tema de las adopciones tenía que ir a Roma en un momento dado y nos dijo, nosotros os lo traeremos. Porque Mira. no la situación del país no está para que vosotros vengáis. Ujú. Y una vez aquí, Pues una vez aquí fue muy curioso porque, bueno, esto tardó un año aproximadamente. No fue muy larga la espera, la verdad. Nos llamaron un día de madrugada y por el cambio de horario, eran las 2 de la mañana, nosotros veníamos del cine con un amigo y tal, y estábamos en casa, había, bueno, quedamos en casa para tomar una copa, bueno, ujú, aquello, y suena el teléfono. Y entonces, hola, soy la madre jesuina, mira, tenemos un niño eh, que tiene 6 meses. Y bueno, pues si les interesa, nos dijo el nombre, nosotros flipando, porque claro, nos pilló así un poco. Y, y yo con mi marido, Ángel, la, la madre jesuina que dice que ya tiene un niño, ¿qué hacemos? Pues claro, venga, venga, que sí. Y fue así, o sea, dijimos, sí, madre jesuina, vale, pues ya os mandaré todos los papeles y tal, ya de ahí todo lo que tenéis que hacer y tal y cual. Y bueno, y lo hicimos todo. Y entonces una vez aquí, llegó en avión, él salió de Guatemala con pasaporte guatemalteco y entró con pasaporte español. No conservan la nacionalidad porque ujú. no hay convenio y entonces, pues nada, nosotros estábamos allí en la puerta esperando que salieran. No sabíamos cómo era el niño, solo nos mandaron unas fotos, sí, eso sí, y nosotros llamábamos cada 15 días, cuando ya nos dijeron que lo teníamos. Oh, está estupendo, está estupendo. Bueno, ahora tenemos una pasa de hepatitis, pero tranquila, porque tal. Llamamos otro día, ¿qué tal está? Ah, muy bien, muy bien. Crece es muy simpático y además es muy abierto y es muy caprichoso y tal. Bueno, nos decían, en breve os mandaremos fotos. Y bueno, esperando las fotos y tal. Y entonces, pues nada, nos mandían en el correo, al cabo de unos 6 meses más o así, recibimos unas fotos. Y bueno, yo vi el sobre y no lo abrí hasta que Ángel llegó a casa y cuando lo abrimos, bueno, flipamos porque era un niño maravilloso, bueno, nos pareció maravilloso. Cuando estábamos esperando en la puerta de allí, De las llegadas, sí, de del las control. llegadas internacionales y, y iba saliendo gente y tal, y allá al fondo vemos una monja con un niño en brazos, bueno, nosotros ya, bueno, este es el nuestro, una emoción tremenda. Y nada, cuando salió, pues nada, ¿quiénes son los papás? Pues mira, nosotros y tal. Ah, muy bien, muy bien, pues mira, aquí tenéis a vuestro hijo y tal. Dice, bueno, yo ahora me vengo con vosotros, como con vosotros, y yo luego, si acaso, me lleváis al aeropuerto que me voy a Roma. Vale, vale. Nosotros pensábamos que igual se iba a quedar un par de días, aquello para tal, pero no, no. La mujer tenía que ir a Roma y se tenía que ir y dijo, no, no, no os preocupéis, vosotros os quedáis con el niño, yo ahora en casa pues os digo 4 cosas y tal y cual. Bueno, la cuestión es que el niño cuando salió, yo intenté cogerlo y vamos, ni
ni de coña. O sea, se cogió la toga de la monja. Ay, claro. Madre, 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 y no la quería soltar. Porque claro, el niño ya tenía 1 año y 8 meses. Y bueno, nada, nos montamos en el coche, me lo senté en la falda y se quedó dormido. Ujú. Y cuando llegamos aquí, pues nada, subimos a casa, el niño despertó, estaba contento, le dimos de comer, estaba contento, decía 3 palabras: gato, miren y Pacha. Pacha es biberón en Guatemala. Mira. La monja comió con nosotros, estupendamente, nos dio 4 consejos y nada, y al cabo de unas horas pues mi marido la llevó al aeropuerto y se fue para Roma. Y nos quedamos con nuestro hijo allí, bueno, encantados de la vida. Lo que pasa que, bueno, fue como un shock. Claro, es fuerte, ¿no? Fue un shock de alegría y aparte de responsabilidad de golpe, ¿no? Claro, claro. Y él, pues claro, ya entendía, ya caminaba y, y bueno, allí nos quedamos con él todo el día. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene 30. 30 años. Sí, sí. Y luego una vez aquí en Barcelona, todo bien. ¿O ha sido Sí, algún- en Barcelona fue... Él, cuando salía a la calle, se asustaba bastante porque, claro, él estaba dentro de la misión y no salía. Claro. Y allí pues tenían un patio donde compartían muchas cosas. eh, y bueno, el patio era su vida y la escuela que tenían. Claro. Y entonces, claro, el venir aquí a una ciudad tan grande, pues le daba mucho miedo las motos. No quería bajar al suelo al principio a caminar, siempre quería ir en brazos o en el cochecito. Si lo bajábamos al suelo, pues siempre iba pegado a nosotros. Por las noches, las primeras noches lloraba mucho y llamaba a la madre, Claro. que era la monja, Sí, llamaba madre, claro. madre. Claro. Entonces nosotros una noche llamamos a la madre jesuina y le dijimos: madre jesuina, ¿qué pasa? Que es que nos llora un montón, ¿qué hacemos? Nada, nada, ustedes no se preocupen, los pulmones se les hacen grandes. Él ya verá que ustedes lo quieren mucho y enseguida se le pasará. Y, sí, y fue así, realmente, como ella nos contó. O sea, el día a día con nosotros, el abrazarlo, el compartirlo con nuestros amigos, que también nos dijeron ser prudentes porque él tiene que saber quiénes son sus padres. O sea, Ujú, ujú. no me lo mareéis, nos decía ella, Claro. en presentarlo ahora a toda la familia, a todos los amigos, ir por partes. Ujú. O sea, guardaros los primeros momentos para vosotros, primeros mes o primeros 2 meses. No hace falta que le hagáis una presentación en plan, porque entonces él se va a descuadrar y no va a saber realmente quiénes son sus padres, porque él Claro. siempre está rodeado de gente. Claro, claro. Y entonces, bueno, esto también nos fue muy bien, este consejo que nos dio, y lo hicimos así. ¿Y tú qué consejo darías a personas que estén ahora en este proceso? Bueno, el consejo más grande es mucho amor. El Ujú, amor es vital. ujú, ujú, Exigencias, las mínimas de momento. ujú. El amor, las básicas, las exigencias las básicas, pues que aprendan a respetar cosas y tal, bueno. Pero todo desde mucho cariño, que no se vean presionados, porque ellos llevan una mochila detrás, estos Ujú. niños, porque quieras o no, ya cuando se van haciendo un poco más mayores, si tú no se lo escondes, que nosotros no fue nunca nuestra intención, siempre le marcamos en el mapa: tú has nacido aquí y tal. Mira qué lejos estamos, fíjate cuánto mar. Bueno, nosotros le explicábamos, teníamos un mapa mundi y siempre les señalábamos. Y cuando hacían un reportaje de Guatemala en la tele: mira, mira Guatemala y tal. Y nos miramos el reportaje y bueno, bien. Pero lo que necesitan es mucho amor. O sea, que vean que los quieres, que los aprecias. Y realmente tengo que decir que el día que dijimos ya es nuestro fue porque nosotros primero lo pusimos en su habitación, que estaba al lado de la nuestra. Y allí, pues, hombre, nos lloraba, ¿no? Los primeros días y tal, nos lloraba. Entonces, el pediatra nos dijo: no, 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 ponerlo en vuestra habitación. Y lo pusimos con la cuna en vuestra habitación. Y lo pusimos con la cuna en nuestra habitación. Entonces nosotros intentábamos cogerlo y ponerlo en nuestra cama, pero él no quería. Claro, no se sentía todavía seguro. Ujú. Y dijimos: bueno, pues vamos a respetar, nada.
lo acariciábamos en la cuna, lo achuchábamos en la cuna, luego fuera y tal, pero en la cama era un tema como, ¿sabes? Que él no acababa de ver claro eso de estar allí arropado entre dos personas que bueno, que sí, que él veía que lo cuidábamos, bueno, interpreto yo, que lo queríamos y tal, pero esas confianzas, cuidado. Y entonces, el día que él ya lo pusimos, porque íbamos haciendo intentos, cuando lo pusimos ya en la cama con nosotros y se quedó y empezó a jugar en la cama con nosotros, dijimos, ya es nuestro, ya está. Y fue así, y realmente fue así, exacto. Y eso fue unos meses, pero después ya todo vino rodado y no sé, es que no puedo decir nada angustioso, la verdad. O sea, todo fue muy bonito. Bueno, qué lindo escucharlo, qué emocionante. Bueno, gracias por venir. Pues de nada. Y por contar. Ahora también estará Mariola, que ella está en este proceso ahora, hace un año que conoció a su hija. Y bueno, y también nos va a contar un poco cómo lo vivieron ellos. Así que muchas gracias. Un beso. Ahora vamos a hablar con Mariola, que nos va a contar un poco cómo empezó todo esto. Así que, bueno, Mariola, te dejo que te presentes y nos expliques cómo fue todo el recorrido de tu familia. Hola a todos y todas. Soy Mariola, soy argentina, de Buenos Aires, y soy mamá de 2 nenas, una de 8 años y una de 2. La de 2 años tiene la particularidad de que llegó a nuestra vida a través de la adopción. Y como nosotros decimos, ella nos adoptó a nosotros y nosotros a ella el año pasado, en el 2022. Así que hace un año que somos 4. ¿Y cómo tomaron la decisión? ¿Cómo fueron procesando? ¿Cómo llegaron a la idea esta de ser 4? Nosotros como pareja, desde que nos conocimos, creo que teníamos claro que queríamos tener hijos y que queríamos hacerlo a través de la adopción. Muy enseguida de nuestro casamiento, muy poco después, llegó Malvi, nuestra primera hija, que es hija natural, y por decirlo de alguna manera, porque alguna etiqueta hay que ponerle, y, y después de eso, cuando Malvi tenía alrededor de 3 años y empezábamos ya a pensar en otro hijo, en otro integrante de la familia, nos anotamos en el registro de adoptantes. ¿Y cómo son los tiempos que se manejan una vez que estás apuntada, que has tomado la decisión y que querés tomar este camino? Ese recorrido duró alrededor de 6 meses, desde que uno comienza con los cursos hasta que presenta toda la documentación, se hace la evaluación de la pareja, de la familia, del hogar y finalmente se termina con los procesos de evaluación psicológica. Lo más importante de ese recorrido creo que es que uno llega con una noción o una idea de lo que es la adopción como realidad y como posibilidad concreta y sin falsas ideas, digamos. Pero bueno, tuvimos que repensarnos y repensar y definir si nos daba igual el género, si podía tener alguna condición crónica, si podía tener una discapacidad, si podía tener hermanos, si podía ser más de un niño, si podía ser de otro lugar que no sea la ciudad de Buenos Aires. Todas esas cuestiones son las que se trabajan en el registro. Y una vez hecho esto, que te contactan, se ponen en contacto contigo, te llaman por teléfono, ¿cómo es? Y bueno, y ahí, a ver, los primeros 2 años, del 2018 al 2020, básicamente no tuvimos contacto con ningún caso concreto ni ninguna posibilidad real. No nos llamaron nunca del registro.
A los 2 años, en el 2020, nos agarra la pandemia en marzo. El registro cambió como la dinámica de presentación de las situaciones de adoptabilidad y comenzó a hacer charlas informativas respecto de cada uno de los niños o niñas que encajan con el perfil que uno tiene en su situación de adoptabilidad. Bueno, entonces, 2 años de espera, de quietud. Bueno, llega el 2022 y ¿qué pasó? Y bueno, llegó el año 2022 y en marzo de 2022, a principios de marzo, participamos de la charla informativa por una niña de 11 meses y después de esa charla nosotros manifestamos nuestra voluntad de seguir en el proceso de búsqueda de familia para esa niña. A los 10 días nos contactaron del juzgado que intervenía en ese caso. Fuimos a la entrevista sin saber si era una niña, un niño, ni qué edad tenía. Y así fuimos, nosotros dos, Malvi en el colegio. Nos encontramos con una jueza que, que fue muy afín, digamos, que fue muy cálida, que con la que conversamos al principio de nosotros, nos preguntó, nos hizo un ida y vuelta de qué hacíamos, bueno. ¿Y cómo se los dijo la jueza? ¿Cómo les comunicó? Nos dice, bueno, yo los elegí a ustedes como familia para Melanie. Ustedes, yo creo que Melat le va a hacer muy bien tener una hermana mayor. Yo ya conocía su legajo, ese legajo me había gustado, pero en las otras búsquedas los niños no necesitaban hermanos, desde mi entender. Y bueno, así fue como llegué a este caso, a esta niña que me parece que es la indicada para ustedes. Así que ustedes tienen que decidirlo. Tómense, vamos a hacer así, nos dice, porque nosotros dos éramos dos estatuas, creo. Vamos a hacer así, ustedes se toman 10 minutos, yo me voy a tomar un café, los dejo charlando y me pueden decir que sí, que siguen adelante y que van a empezar a vincular con esta niña, o que se toman 24 horas para decidirlo, no más de 24 horas. Y bueno, nosotros la decisión ya la teníamos tomada hace como 4 años, así que cuando la jueza volvió a su despacho con el café, le dijimos que íbamos a hacer 4, o que éramos 4 ya. Y bueno, de ahí en adelante sí, mucho papeleo, reuniones con la directora del hogar, con el registro y demás, y como 15 o 18 días después la conocimos y nos conoció ella en el hogar donde estaba. ¿Y cómo fue el encontrarse con Mela y la vinculación con ella? Y la vinculación con ella fue muy, muy natural, muy fluida, y la de ella con nosotros también. A los primeros días fuimos nosotros dos solos y al hogar, y después enseguida se incorporó Malvi como hermana mayor. En el hogar no entrábamos nosotros, sino que compartíamos, teníamos los encuentros en una sala que es como la sala de vinculación. Y solo Malvi como hermana mayor en ese hogar, por decisión de la directora del hogar, entró y pudo ver dónde dormía Mela, dónde comía Mela, dónde jugaba. Que después la directora nos comentó que esa situación ella la permitía de esa manera, o esa excepción, para que los hermanos mayores sean quienes le cuenten a ella, a su hermanita, dónde había estado el tiempo que no había estado en la familia. ¿Y qué trabas burocráticas te fuiste encontrando en el camino? Y trabas burocráticas en sí mismas nosotros no tuvimos, pero sí podemos, nos damos fe de que el proceso fue largo, que hoy por hoy nos encontramos con otros papás adoptivos que tuvieron procesos más cortos, que quizás eran padres por primera vez y no como nosotros, que ya teníamos una experiencia de paternidad y maternidad.
el tiempo que fue más real y más vital, digamos, del orden de lo real, fue el tiempo que manejó la jueza y el juzgado, que fue un tiempo muy expeditivo porque desde que nos conoció hasta que Mela vino a casa pasó un mes. Y yo recuerdo que la jueza nos dijo, bueno, Mela cumple 1 año en un mes, yo quiero que ese cumpleaños lo pase con ustedes. Y fue así. Eh, Ella lo compartió con nosotros y nosotros con ella ese día. Y fue el día en que conoció a su abuela materna, por ejemplo. Y ya a los 2 días estaba en casa. ¿Y algún tipo de traba social o conflicto? Trabas sociales tampoco tuvimos. Sí, mucha pregunta y repregunta del estilo, pero ¿por qué adoptaron? Si ustedes tuvieron una hija biológica, o ¿por qué si podían ser padres, por qué decidieron adoptar? O por qué este fue su primer intento y no el último, digamos, ¿no? Agotaron las posibilidades de tratamientos. Eh, ¿Por qué no recurrieron a la ciencia en vez de a la justicia? Eh, y la verdad es que nosotros teníamos muy claro que queríamos hacer este camino. De hecho, no es que no lo hayamos dudado en esa claridad, porque eso, el tiempo nos hizo también intentar otras cosas, pero eh, sabíamos que era este el camino. Y hoy, con el diario del lunes, sabemos que no solo era este el camino, sino que no era otra persona que Mela la que tenía que ser nuestra segunda hija, y que llegó en el momento adecuado. No podemos renegar de todo ese tiempo que pasó, pero sí sabemos y lo vivimos y damos fe de que hubo momentos de mucha frustración, hubo momentos de tristeza, hubo momentos de no saber, o sea, de dudar mucho de si se iba a dar o no. Pero siempre lo tuvimos latente y acá está el producto final. Y bueno, y este final feliz del primer capítulo creo que es un nuevo comienzo. En esta familia de 4, bueno, llegamos todos de manera diferente, las 2 niñas sobre todo, y nosotros también tenemos que aprender ahora y pensar ahora juntos, incluso con Malvi, cómo vamos a ir contándole a Mela su historia de cómo llegó a este mundo y su historia de cómo llegó a esta familia. Hay un desafío importante porque, bueno, ella también tiene derecho a conocer su identidad, que es algo que nosotros siempre lo entendimos así. Y en ese recorrido seguramente va a haber momentos, nada, de tristeza o de interpelación, de por lo menos querer saber todo lo que se pueda de su primera etapa vital. Bueno, Mariola, te quiero agradecer un montón por contar a quién es lo que hay, todo, cómo fue todo este recorrido, este encuentro, bueno, esta aventura tan hermosa. De ser 4, de, bueno, haber tomado esta decisión, de haber sabido esperar, ¿no? Porque me imagino que, bueno, esperar 4 años es un montón. Y, y bueno, no sé si querés también recomendar algo para las personas que estén ahora en este proceso o decidiendo o cercanos a alguna posibilidad de este tipo. Espero que a alguno le sirva para que se le encienda las ganas de transitarlo también. En algún momento de nuestras audiencias la jueza nos dijo, lo que les pido a ustedes es que militen la adopción, que a partir de ahora la militen, que sean los que lleven esta causa a todas las otras familias que están queriendo convertirse en padres, o a todos los otros padres que quieren convertirse en familia, mejor dicho. Eh, y yo lo recomiendo eh, como posibilidad de maternidad o paternidad, la recomiendo mucho. Es muy hermosa y trae cosas muy hermosas. Bueno, Mariola, gracias otra vez por haber estado en el programa, contar tu historia. Te mando un abrazo enorme y besotes a tus 2 hijas preciosas.
Y seguimos en Es lo que hay. Falta la segunda parte del programa. Es lo que hay. En esta segunda parte del programa invitamos a una artista que se llama Mariana Casas. Ella es una artista argentina, originaria de Famatina, que es un pueblo de la provincia de La Rioja. Este pueblo está al pie de la cordillera de los Andes. Se fue de joven a Buenos Aires para estudiar y para hacer su carrera, pero ella sigue plasmando en su obra la huella fuerte de los mitos y los paisajes de su tierra natal, ¿no? De la tierra que la vio crecer, y trabaja principalmente la cerámica, hace escultura, utilitarios, joyería de porcelana, y también trabaja la pintura. Así que le doy la bienvenida a Mariana Casas aquí al programa. Hola Mariana. Bueno, buenos días a todos los oyentes de Es lo que hay. Aquí Mariana Casas, muy agradecida por esta charla. Contanos, Mariana, ¿cómo fue que empezaste con tu arte, digamos? ¿Cómo se fue transformando esto que haces en tu oficio, en tu trabajo? ¿Y qué etapas fuiste atravesando? Bueno, cuando terminé el secundario en Famatina, estaba muy deseosa de conocer Buenos Aires y me aventuré a estudiar una carrera en la UBA, quería hacer en ese momento filosofía. Y empecé el ciclo básico común y bueno, ahí hablando con unas compañeras muy amigas, muy queridas, me di cuenta que un poco que lo mío no estaba ahí, no estaba muy satisfecha con esa elección. Y entonces tenía que buscar una salida rápida, estábamos en medio de la crisis en el 2001, entonces fui a anotarme en un magisterio y por esas casualidades de la vida caí por la calle Bulnes, donde está la Escuela de Cerámica, número 1 en Capital Federal. Y bueno, y ahí empecé, me anoté en una tecnicatura en cerámica. Hermosa escuela, hermosos recuerdos, hermosos profesores, maestros de gran nivel. Y bueno, y una compañera de ahí, Marcela Juaristi, gran ceramista, me dijo, tenés que ir a la universidad. Y bueno, y así fue como me aventuré a también hacer en paralelo a esa escuela el IUNA. Bueno, mientras estudiaba, como había que trabajar también, entonces trabajé en diferentes talleres de Capital Federal, dando clases de alfarería. Y luego empecé también a ver como otra posibilidad de la cerámica, ¿no? En este mundo que se te abre, que también se podía hacer ferias. Entonces empecé con ferias en las plazas, ferias chiquititas, en Plaza Francia, en San Telmo, y después por una conocida artista también, conocí una feria en Italia. Y a partir de ahí armé un circuito de ferias por diferentes países, España, Francia e Italia, donde se hacen ferias y bueno, me fijaba dónde podía participar y mientras aprovechaba para hacer cursos con grandes maestros. Por ejemplo, tenía muchas ganas de entrar en contacto con la porcelana, que era algo que acá no está muy desarrollado. Y bueno, hice talleres con Rita Miranda, después
modelado con Sarah Claude Hutch en Francia, con Ericata en Italia, con Judith Pellicer en Barcelona. Y bueno, y seguí con mi circuito de ferias y en cada viaje aprovechando para hacer algún curso, taller, bueno, lo que me nutra en mi quehacer, ¿no? ¿Y actualmente estás dando talleres en dónde? Contanos un poco cómo empezaste y dónde se puede encontrar tu trabajo. Empecé a dar talleres en Almagro, también siempre en Capital Federal, en Buenos Aires. En un taller que se llama Espacio Pájaros en Almagro, que dirige Violeta Cádiz y que es un lugar donde pasan niños, jóvenes y adultos por distintas actividades. Y yo tengo el placer de enseñar cerámica para adultos en ese espacio. Bueno, genial. Atención entonces a la gente favorecida que esté cerca bueno, que esté en Capital, en Almagro. Mira, es una actividad hermosa para poder realizar junto a Mariana Casas. Y contanos un poco qué es la cerámica para vos, cómo lo vivís, este proceso de trabajar con el material, de ser una artesana. La cerámica para mí fue una hermosa casualidad y, y un tesoro, porque a partir de ahí comenzaron a suceder cosas que jamás me imaginaba, como conocer otros países y bueno, y estar muy curiosa, ¿no? Muy abierta a todo lo que sucedía. Pero bueno, también esos regalos, ¿no? que me dio la cerámica, que fueron todos hacia afuera, también iban o se entretejían desde adentro, ¿no? Porque fue toda una paradoja, ¿no? De hacer cerámica en una gran ciudad. Yo que vengo de un pueblo, se supone que no debería como no sé, haber trabajado alguna vez bueno, sí, alguna vez hice, pero sin ningún tipo de expectativas. Y encontrarme con esto fue como un redescubrimiento y como estar en una situación de trasplantada, digamos, en una gran ciudad, conectar con mi tierra, porque no solo desde lo material, sino también desde el imaginario que me acompaña, ¿no? Que son muchos cuentos, leyendas, mitos de mi pueblo, cosas que escucho por ahí, y cosas ¿no? que me hacen entrar como en un diálogo constante, que me nutren de algún modo. ¿Y cómo es que plasmás así el espíritu o los mitos, esto que decís, las historias de tu pueblo? ¿Cómo lo representás a través de la cerámica? Cada vez que me siento a trabajar es como volver a contarme, bueno, un poco la historia que quiero escuchar, ¿no? De todo esto que voy absorbiendo de cosas que escucho por ahí. Bueno, también de mi pueblo natal, mayormente, pero también de otros lugares, ¿no? Porque soy una gran curiosa. Y bueno, y esto me lleva a conectar mucho con la tierra y bueno, y de ahí aparecen personajes, objetos utilitarios, joyería, pintura, algunas pequeñas animaciones, bueno, todo lo que uno pueda crear.
Y Mariana, contanos algún mito que ahora me da curiosidad. ¿Alguna historia, algún personaje, algún mito de tu pueblo que hayas representado con tu cerámica? Los mitos son estas historias que se transmiten, ¿no?, de boca en boca y que forman parte de la cultura de cada pueblo. Bueno, yo soy de una zona habitada por los diaguitas, y viene de ahí un mito, una leyenda sobre una especie de diosa que vivía en los algarrobales. Tengamos en cuenta que es una zona desértica y, y esta planta era como muy sagrada porque provee un alimento muy nutritivo como el algarroba, su fruto. Y bueno, esta diosa es una especie de, de matrona con dos pechos gigantes que daba alimento a los hijos de los trabajadores, de los que cosechaban esta planta, este fruto. Y, y bueno, generalmente estos dioses tienen, bueno, una dualidad presente, o sea, son buenos, pero también pueden ser muy malos. Entonces, todo mi imaginario circula en torno a eso, ¿no? En todas las deformaciones, en todas las transformaciones que esa leyenda, que ese mito puede tener. Es decir, cosas que yo escucho, ¿no? De cómo la gente lo imagina. Yo pienso en lo que la persona que me lo está contando, cómo lo imagina y trato, ¿no?, de conectar con eso. Entonces es completa transformación y se conecta con muchas verdades y muchas fantasías, es decir, no hay algo, algo, este, digamos, escrito 100% así. Es pura transformación. Entonces va en constante cambio, atraviesa tiempos, atraviesa también las ideas de cada uno, de las personas de cuales yo escucho estas cosas. Por eso yo digo, como soy un poco la pintora del qué, del cómo y del cuándo, ¿no? Esa cosa de pueblo, que a lo que uno siempre está atenta, ¿no? De cómo. Y por ahí te cuentan una fantasía total, ¿no? O una realidad vivida pero transgiversada, ¿no?, de algún modo en el relato. Pero me encanta eso, me encanta. Y bueno, va un poco de eso. Claro, es hermoso como lo que decís, porque claro, estos mitos, no sé, siempre hablamos, ¿no?, como de los mitos griegos, que fueron hace tanto, eh, que me encanta esto de trabajar con mitos actuales, ¿no? Y tal cual, como a través de las distintas etapas, lo que hace cada persona es apropiarse de este mito, de esta historia y claro, volver a darle sentido, ¿no? Porque cada etapa va cambiando, cada época, ¿no? Eh, y es como resignificar esa historia que viene de los antepasados, que atraviesa la tierra, los pueblos, las personas, las vivencias. Y, y es genial que lo puedas interpretar, pintar, ¿no? Y que a cada uno resignifica la historia esta cuando la escucha y de acuerdo a lo que haya vivido. Es buenísimo. También pensar, ¿no?, que es una tierra atravesada por los incas, es fue también un pueblo minero, es decir, hay mucha historia y claro, ¿no?, muchas conexiones, y muchas transformaciones. Y eso hace que sea tan rico, ¿no?, para mi imaginario. Sí, me encanta por eso, porque es como si fueras una testigo clave del imaginario de tu pueblo y que queda plasmado en objetos. Y sos como una mensajera a través de la cerámica
que puedas plasmar, ¿no? En un momento es como una foto de las creencias del lugar. Me encanta, es maravilloso. ¿Hay alguna historia más que puedas contarnos de ahí? Es que las historias estas me encantan y bueno, y muestran mucho de la simbología de un lugar, las vivencias, de los valores también, ¿no? De los deseos de todo un pueblo, ¿no? De todo un lugar. No, hay una historia, un cuento. No es un cuento, es un caso. Es algo real, sucedió. Nosotros tenemos una festividad cada año en el pueblo que llevamos un niñito Dios que fue encontrado en un lugar que se llama Hualco, que se lo escuchó llorar, una familia se acercó y encontró esta imagen pequeñita de un niñito con el mundo en sus manos. A partir de ahí se hace una peregrinación cada año, 30 kilómetros a pie, llevando esta imagen, ¿no? Este, y bueno, muchas veces se lleva la imagen, se lo deja en la iglesia, en una pequeña capilla, a ese niñito, y se le hace un canto en quichua. Las vestimentas de los promesantes son muy, muy coloridas, muy bellas, donde cada uno, ¿no? Hace su decoración como, como más le guste para estar enfrente de ese niño, ¿no? Y y bueno, y hay algo que siempre me imagino y que escucho a algunas personas que dicen, y bueno, ¿y qué hará, no, ese niño a la noche porque queda solito? Entonces, nada, ¿quién jugará con él? ¿Quién eh, lo acompañará? Entonces, bueno, todo eso me despierta en mí una gran curiosidad de, de pensar, ¿no? Quién lo acompaña. Así que bueno, ahí me imagino que vienen unos gatos, que le traen juguetes, que en verdad él se la pasa jugando, está muy divertido y está muy bien, a pesar de tener esa responsabilidad del mundo en las manos. Bueno, me emociona un montón esta historia que contás porque al final estemos donde estemos o en la época que sea o a través de los siglos, lo que va marcando al final un poco, ¿no? La vida de los pueblos es esto de dar amor, de querer cuidar y de querer proteger. Nada, la imagen esta de un niñito con el mundo en sus manos, al final es la idea esto ¿no? De cuidar a los niños, de cuidar el mundo, a través del cuidado de los niños se cuida el mundo, ¿no? Me parece hermosa esta historia, gracias Mariana por compartirla. Y como última pregunta, ¿crees que el arte puede transformar la vida de las personas, la vida cotidiana? Sí, para mí sin duda las artes son transformadoras de lo cotidiano. Por lo menos a mí la cerámica me ha llevado a un autodescubrimiento, me ha, me ha calmado en muchos momentos, me ha hecho una observadora atenta de lo que sucede a mi alrededor. Casi como te lleva como en un viaje, ¿no? Hacia lo ancestral, hacia lo primero, ¿no? Es el barro. Bueno, y a través de un proceso largo, también te bajan los niveles de ansiedad, ¿no? Hoy que estamos tan ansiosos en esta realidad tan superflua, entrar en contacto con algo táctil, concreto, fuera de tiempo, que tiene sus procesos químicos, que todo puede salir bien, como puede salir mal, bueno, te lleva a un estado de mucha observación, de mucha atención.
Así que sí, considero que no solo es transformadora para mí, es transformadora para el que disfruta de ella, el que pasa por esa experiencia de poder crear sus propios objetos, de poder crear sus propios personajes, de poder hasta hacer casas, eso. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por compartir tu trabajo, por explicarlo, por mostrarlo. ¿Cómo podemos dar con tu trabajo a través de las redes? Los que quieran mirar mi trabajo, me pueden encontrar en Instagram como m-casa cerámica o casas pintura y en Facebook. Por ahora, nada más que eso. Gracias, Mariana. Gracias por estar en Es lo que hay, el 5.º programa. Y bueno, muchísimas gracias a vos por tenerme en cuenta y muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo que nos nutre a todos. Así que muy agradecida. Gracias a vos, a Mariana, gracias a la Merced, gracias a Mariola, gracias por estar en Es lo que hay. Gracias a los oyentes, perdón que me pasé como 15, 10 minutos, este programa se hizo más largo, pero bueno, creo que vale la pena. Las reflexiones se las dejo a ustedes, porque curiosamente los mitos que explicó Mariana después conectan un montón con la historia que se contó primero, así que bueno, los dejo, nada, con esas emociones. Espero que se suscriban, si les gusta, si directamente les avisa cada lunes cuando sale un programa nuevo y lo pueden disfrutar. Les mando un abrazo, gracias por estar en Es lo que hay. 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 Es lo que hay.